Qué bueno que estás aquí. Qué bueno por ti y qué bueno por mí, porque vamos a platicar de algo que es bien interesante y es cada vez más común. Te voy a contar cómo se escribe un libro y cuál es todo el proceso desde que tienes una idea hasta que tienes el concepto, lo desarrollas, lo escribes, lo publicas. De inicio a fin, cómo se escribe un libro. Yo te voy a contar. Bueno, pues no es extraño que yo te lo vaya a contar porque si me has estado siguiendo durante algún tiempo, sabes que pues a eso me dedico. Yo soy un storyteller. No es exactamente un escritor, porque un escritor se dedica a escribir. Yo escribo, pero también hablo, cuento historias, pienso, narro, hago muchas otras cosas además de escribir. Pero sí, básicamente todo se basa en la escritura. Si tú tienes una idea en la cabeza, hay que sacarla de alguna forma. Y hay gente que es capaz de poder contar historias con la elocuencia que tienen y simplemente hablarlas y decirlas. Los demás, los que somos normales, tenemos que escribirlas, escribir un guión, escribir al menos ciertos puntos, unos bullets, unos párrafos o de plano escribir un libro. Y eso es lo que yo te voy a explicar el día de hoy. ¿Cómo vamos a escribir un libro? Bien, todo empieza con este concepto que es, pues, The Writing Coach. Yo te cuento cómo podemos escribir un libro. ¿Cómo demonios se escribe un libro? Básicamente eso es lo que todos queremos saber. Muchos queremos entender y dominar el arte de escribir un libro. Hay muchas razones por las cuales queremos escribir un libro. Evidentemente, todo empieza con sueños que tenemos de chicos, de jóvenes, de escribir. Muchas veces cuando paseamos por una librería, una biblioteca, nos gustaría tener nuestro nombre en la formación de todos los libros que vemos en un estante. Queremos que la gente lea nuestras ideas. Queremos comunicar. Pero sobre todo, muchas veces tenemos simplemente esos procesos imaginativos que de repente nos llegan. Queremos poder estructurarlos y poder compartirlos. Muchas otras personas quieren contar la biografía, por ejemplo, del abuelo, de la familia, de alguien famoso o de alguien que fue verdaderamente importante para ellos. Hay otras personas que tienen un interés genuino, académico o simplemente sobre cuestiones técnicas. Todo lo que sabemos lo queremos compartir. A nivel académico, a nivel técnico, a nivel de diferentes formas queremos poner una estructura si sabemos algo sobre derechos, sobre leyes, sobre arquitectura, sobre ingeniería, sobre cualquier cosa de nuestra profesión. Queremos compartirlo y estructurar esas ideas. Tienen que tener un proceso de storytelling porque si no un libro es aburrido. Puedes escribir sobre 1000 cosas, cuentos cortos, poesía, puedes escribir 1000 cosas y es tan sencillo que no nos lo han dicho anteriormente. Por eso, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces hemos tomado clases o tus hijos toman clases de karate, de natación, de pintura o de baile o de danza. Toman clases extracurriculares sobre matemáticas y sobre ciencias, sobre 1000 cosas de regularización. Incluso yo tomé muchas clases de química de regularización porque la química nomás no me entraba. Pero siempre estamos tomando clases adicionales, pero nunca nos tomamos el tiempo para poder tomar una clase de escritura. Siendo que es la forma más común y más antigua de comunicarnos. Así es que yo te voy a contar cómo demonios se escribe un libro. Porque tiene su ciencia. Sí, tiene su ciencia. El objetivo de todo esto es pasar del manuscrito al libro. ¿Cómo se construye el manuscrito? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo generas un concepto hasta el punto que tú tienes tu libro publicado y en las manos de tus lectores? Eso es lo que yo te voy a platicar el día de hoy. Y esto es un proceso que típicamente utilizan todos los escritores. De una u otra forma, el proceso es el mismo. Tiene que ver un poco con la forma independiente de cada uno de nosotros, con la personalidad, pero más o menos todos los escritores pasan por este proceso y cumplen todos estos pasos. Déjame contarte esto. ¿Quieres escribir un libro?
Bien, pues no eres el único. Un artículo que me encontré en alguna ocasión, no me lo encontré, evidentemente lo busqué porque ya sabes que yo soy un curador de información y siempre estoy buscando información por todos lados, pero un artículo del New York Times que me encontré es, ¿piensas escribir un libro? Piensa otra vez. Bueno, pues el 81% de los americanos piensan que tienen un libro dentro de ellos, así dice el texto, ¿no? Piensan que quieren escribir un libro. El 81% de las personas quieren escribir un libro en Estados Unidos. ¿Te das cuenta de la cantidad de las personas que somos a la hora de pensar este tipo de cosas? Sí. Lo importante es que quiero decirte que no estás solo y no eres el único, la única que está pensando en escribir un libro, pero sobre todo estamos como temerosos o no queremos hacerlo o creemos que no podemos hacerlo o no hay dentro de nosotros la fuerza o la capacidad o el intelecto para poder escribir un libro. Sin embargo, esa cifra es importante porque tú que estás escuchando esto perteneces a ese 81%. Y entonces tú me preguntarás, oye Rodrigo, sí, pero esos son los americanos. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Bueno, te voy a contar algo adicional. Hice un survey, hice una encuesta en mis redes sociales. ¿Por qué en 2 redes sociales? Bueno, pues porque son las que me permiten hacer esas encuestas. Pero sobre todo porque son 2 tipos distintos de personas las que me siguen. 1, la gente de Twitter y 2, las personas de LinkedIn. Piensa que sobre todo a mí me siguen mexicanos, por supuesto, pero muchas personas, yo calcularía que un 30% de latinoamericanos de diferentes países, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Guatemala, muchas personas, por supuesto, latinos en Estados Unidos, que pueden o no ser americanos, si me entiendes, ¿no? Más o menos el 77% en una encuesta me dicen que quieren escribir un libro. Y por otro lado, el 83%, no están tan lejos los números de ese 81% que dice el New York Times. Así es que el 77% de mi comunidad, de mis conocidos, que son gente más o menos como tú, somos tú y yo de cierta forma similares, parecidos en educación, en formación, en conocimientos, en muchas estructuras, somos sumamente similares. Así es que el 81, el 83 y 77% de las personas como tú y como yo queremos escribir un libro. Esto es importantísimo porque ¿cuánta gente lo logra? Muy poquitas personas logran escribir un libro. Y no porque no puedan o porque no sepan, sino porque muchas veces no tenemos la forma o no sabemos por dónde empezar o cómo estructurar todo el proceso. Así es que, ¿cómo se escribe un libro? ¿Cómo demonios se escribe un libro? Te preguntarás. Bueno, pues te voy a explicar más o menos cómo sucedió todo este proceso. Hice un experimento en algún momento. Sí, como en La Mosca, si tú viste esta película, La Mosca, que es fantástica, hice un experimento conmigo mismo. En algún momento quise escribir un libro, hace mucho tiempo, y me fui por un camino muy largo. Siempre me gusta platicar de la Caperucita Roja y en algún momento me encontré con ese lobo feroz que me mandó por el camino largo, pesado y pues me costó trabajo. Llegué a la casa de la abuelita, llegué a escribir un libro, pero el camino fue un poco pesado. Lo que logré fue documentar cómo lo hice, perfeccionar ese proceso y ejecutarlo conmigo mismo a ver si efectivamente funcionaba. ¿Y sabes qué? El experimento funcionó, porque de una u otra forma logré escribir un libro y publicar un libro que estás viendo aquí. Y posteriormente escribí otra novela que se llama Avisen a Berlín, que tú la debes conocer si me sigues de alguna forma, y si no, avisenaberlin.com, revísala. Es una historia que está por salir a publicación. Si tú lo escuchas, a lo mejor ya salió en este momento, ya está publicada, pero el proceso de escribir fue el mismo. Y este es el proceso que yo seguí. Te voy a explicar más o menos estos 5 pasos que son primordiales para poder escribir un libro. Primero necesitas escribirlo y para ello necesitas tener la mentalidad del escritor.
Primer paso es parte de lo que te comenté anteriormente. Muchas veces nos han explicado y nos han dicho que no podemos escribir un libro simple y sencillamente porque no somos escritores. ¿Ok? Solamente los intelectuales escriben, solamente la gente de letras escribe, solamente si eres un historiador o un filósofo, solamente si estudiaste filosofía y letras, solamente si tienes un doctorado, un PhD, tu proyecto final o tu tesis final se convierte en un libro en muchas ocasiones. A veces nos dicen y nos convencen que no cualquier persona puede escribir un libro, solamente un periodista. Y tú ponte a revisar los libros que tienes en tu casa. O es gente que se dedicó a la escritura, o estudió escritura, o son periodistas o gente de letras. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza. Lo que necesitamos hacer en este momento es, paso 1, cambiar la mentalidad del escritor. Yo te voy a hacer un escritor si tú sigues mis consejos. Segundo, necesitas una premisa, necesitas algo sobre lo que quieres escribir. Lo que sea, no importa el concepto de lo que quieres escribir. Si quieres escribir un cuento, una novela, necesitas un nudo, una situación, algo que suceda y de ahí empiezas a escribir. Quieres escribir un libro técnico o académico, necesitas algo, un concepto, una premisa. ¿De qué se va a tratar tu libro? Algo muy general como la física o algo muy particular. La teoría cuántica basada en el viaje en el tiempo según los físicos y químicos contemporáneos, qué sé yo, tan general o tan particular como quieras realizarlo. Si tú quieres escribir algo sobre poesía, necesitas tener las premisas sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa que va a mover ese libro que tú quieres escribir? Tú y yo lo vamos a definir, a desmenuzar, a estructurar. Después necesitas la disciplina. Esto es probablemente, y te voy a decir, esto es lo que más me cuesta trabajo a mí. El punto 3 es la disciplina. La disciplina de poder sentarte a escribir un libro. Y no es de que escribas un día sí y hoy me siento inspirado y hoy estoy aquí. Bueno, mañana a ver qué se me ocurre. La disciplina de escribir todos los días. Perdón por mis palabras, pero todos los malditos días tienes que sentarte con tu lápiz, con tu pluma, con tu teclado a escribir. Porque la constancia es lo que verdaderamente va a completar y terminar un libro. La disciplina es algo con lo que vamos a trabajar también. Finalmente, la estructura. El punto 4 es la estructura de lo que es tu libro. Y esa estructura me refiero a inicio, nudo y desenlace. ¿Por qué fallan algunos libros? Porque no tienen un desenlace, porque no tienen un fin, porque no terminan en nada. Si tú quieres ser un escritor que publique, necesitas terminar tu libro. Y a veces los escritores nos seguimos escribiendo. Y pues pasan 10, 20 años y el libro no acaba porque no tiene un final. Necesitas tener un desenlace, un final, pero también un inicio. ¿Dónde parte la historia? El cómo, quién, cuándo y dónde. ¿Qué es lo que sucede? Y finalmente el nudo. El nudo es, y te lo voy a explicar ahorita, aunque ya lo platicaremos más tarde, lo que rompe la normalidad la normalidad de la historia, de los personajes, de la situación. Todo va bien hasta que algo pasa. Cuando ese algo pasa, algo se rompe. Ese nudo es lo más importante probablemente de tu libro. Y estoy hablando de una situación académica, de un libro biográfico, de un libro de cualquier tipo. Necesitas tener esta estructura. Un inicio donde planteas dónde estás parado y dónde está parado el lector para que se sitúe en tu misma situación, tu mismo punto. Un nudo. ¿Qué es lo que quieres hacer, explicar, decir, contar? Una premisa de lo que está sucediendo en tu libro. La situación que rompe la normalidad. El problema que quieres explicar y resolver en el desenlace. ¿Sí? Eso es lo que necesitas estructurar. Un inicio, un nudo y un desenlace. Y finalmente el quinto punto es, ya que tienes la mente del escritor y puedes escribir, tienes tu premisa, tienes la disciplina y tienes tu espacio en donde vas a estar escribiendo, lo que necesitas es escribir, escribir, escribir y escribir. Es probablemente la parte más dura y complicada. ¿Cómo vas a ir escribiendo, 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 escribiendo hasta que desarrollas todo el proceso? Corregir. Tienes que corregir, pero sobre todo volver y continuar escribiendo y reescribir.
Es como tener en un balancín todas las pelotas en el aire, porque tienes que escribir y corregir al mismo tiempo en lo que estás reescribiendo la estructura de lo que tienes tú pensado. Esos son los 5 pasos para escribir un libro, ¿ok? Para escribir un libro. La primera parte es tener tu manuscrito. Escribir un texto en un cuaderno, en Word, en algún procesador de textos y tener la historia o el concepto completo de lo que quieres escribir. Pero esto no se acaba aquí, porque faltan otros 5 pasos que nos van a permitir poder desarrollar este proceso. Necesitas corregirlo, una corrección de estilo, necesitas diseñar tu libro, necesitas enviarlo a derechos de autor, necesitas tu ISBN, que ya te lo explicaré, y la impresión digital. ¿Qué es la corrección de estilo? Déjame empezar con este proceso, el 6. Necesitas, ya que escribiste tú tu libro, todos sabemos que no eres experto. Como no estudiaste letras, a lo mejor sí, pero como no eres un experto en el lenguaje, es probable que haya ciertas cosas que se te fueron. Y no son importantes hasta este momento es importante. Te voy a explicar qué es un corrector de estilo. Es un encargado de leer y releer cada párrafo de tu libro para corregir errores. No solo estoy hablando de errores, faltas ortográficas o sintaxis, son la semántica, cada oración, asegurar que digas lo que quieres decir, esté correctamente construido. Entonces, si te fijas, los puntos 1 al 6 es escribir. Claro, mientras mejor lo hagas, pues mejor. Pero no es tan importante enfocarte en la perfección, porque vas a contratar a alguien que sí sea un experto en lenguaje y sepa exactamente cómo puedes desarrollar y estructurar todo lo que necesitas. Cuando tienes tu texto, necesitas enviárselo a un corrector de estilo que te permita y que te ayude a que todo el libro sea perfectamente comprensible. El 7º punto es el diseño del libro. Ahora necesitamos diseñar tu libro, porque ya tienes el texto, ya está escrito correctamente. Ahora lo que necesitamos es elegir la forma en la que vas a estructurar tu portada. Pero no solamente tu portada, es el diseño completo de tu libro. La portada, la contraportada y el lomo. También debemos elegir cómo se estructura todo lo que es el tipo de papel que vas a utilizar y después la forma en la que va a estar presentado cada uno de los textos de tu libro, ya sea pues el título del capítulo, la numeración, el número de página, el nombre del capítulo, del libro dentro, cuál es el font que vas a utilizar, cuáles son los márgenes. Hay que diseñar el libro exactamente para que tenga el look and feel de lo que tú quieres. Esto lo puedes hacer tú con ayuda de un experto o puedes enviárselo a que un diseñador lo haga a la perfección. Te va a costar un poco más, pero tu libro va a quedar mucho mejor. Sin embargo, somos capaces de poder entender cómo puedes querer tu libro y diseñarlo a la perfección. Entonces, ya que ya que tienes tu libro, lo necesitas registrar. En México hay una institución que se llama el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, en donde hay que llenar formatos. Es un proceso, sí, es un proceso un poquito pesado. Antes era más sencillo, pero la pandemia nos complicó la operación y el trabajo del registro de libros. Hay que hacer ciertos procesos complejos, pagos de derechos, etcétera. Y entonces hay que enviarlo a precisamente Indautor y ellos lo que nos van a hacer es registrar tu libro. Te recuerdo una cosa, y esto es bien, bien importante para que lo sepas desde ahorita y no tengas una complejidad. ¿Por qué? Tu libro no es tu libro, sino hasta que está registrado en Indautor. Iba a decir Indautor en México, en derechos de autor, en la oficina de derechos de autor de tu país, de donde estés, en el copyright, en todos estos procesos. En México es el Indautor y en todos los países tienes que registrar tu libro, porque un libro, aunque tú lo hayas escrito, déjame decirte que no es tuyo hasta que lo escribas. Si alguien más toma tu libro y tú no estás registrado, no es plagio. Es pues simplemente pues descuido. Claro, puedes meter abogados y recuperar tu obra, pero es un
tema en el que no te quieres meter. Así es que simplemente registramos la obra. Puedes hacer un segundo registro, algo adicional, algo distinto, que es el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo registras como una marca, ¿ok? Entonces tú puedes registrar tu libro como una marca adicionalmente al registro del texto. Así es que hay muchas formas en las que podemos nosotros tener los derechos de nuestro libro en ese sentido. Siguiente punto, necesitas el ISBN. El ISBN es el International Standard Book Number, ¿ok? Tan complejo como tan sencillo, es un número de 10, 12, 13 dígitos, bla, 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 bla. Y te voy a explicar qué es. Es este número. Para poder publicar un libro necesitas este registro. Y este es un registro único que hace referencia a tu libro. Necesitas conseguirlo, comprarlo, registrarlo, dependiendo de dónde estés y cómo quieras hacerlo. Necesitas un libro para tu libro físico, un ISBN para tu libro físico y un ISBN para tu libro digital. Todo el proceso, vamos a ver cómo se desarrolla, y esto te permite que a nivel mundial puedan identificar en cualquier librería tu libro. Por eso es tan importante, porque hoy en día ya no estamos hablando de mercados cerrados, estamos hablando de un mercado global donde van a tener tu libro. Y finalmente, ya sea que lo publiques a través de una editorial o una imprenta, tú mismo, o Amazon, hay muchas formas de poder convertir tu libro en algo físico para que llegue a tus lectores. Y eso es bien importante. En la economía independiente, que es la que estamos viviendo hoy en día, en donde ya no necesitas pues que una televisora te contrate para que tú hagas tu contenido de video, o una radio, o una disquera. Todo lo podemos hacer de forma independiente hoy en día gracias a las tecnologías de información. Entonces lo que puedes hacer hoy en día es simplemente el paso 10, que es imprimir tu libro en tirajes sumamente cortos, sumamente simples, sumamente sencillos. Tú puedes publicar tu libro tú mismo sin tener mayor complicación. Estos son los 10 pasos que típicamente cualquier escritor tiene que realizar. Claro, con ayuda de gente adicional, los escritores famosos y los escritores consagrados tienen un equipo que les ayuda a hacer todos estos procesos. Como no somos gente que estamos en el medio específicamente metidos en todo este proceso, muchas veces necesitamos hacerlo nosotros mismos, y no es tan complicado como para que lo hagamos. Así es que esto es muy factible de poder realizar para poder hacerlo. ¿Qué te voy a hacer? ¿En qué te voy a ayudar yo? Yo te voy a ayudar en 3 factores importantes. Hay 3 workshops que tú puedes tomar conmigo para ayudarte a escribir tu libro y publicar tu libro. Esos 3 workshops se llaman The Writing Coach, en donde tú y yo vamos a escribir, estructurar, desarrollar, diseñar, pensar en lo que es tu libro, pensar en cómo vas a poder estructurar tu libro, y en unas 8 semanas vas a tener todo el concepto de tu libro listo, y probablemente capítulo 1 y capítulo 2 escritos. Después vamos a pasar a otro workshop que se llama el Club del Escritor. ¿Cuánto te toma escribir un libro? Un libro, pues te toma escribirlo lo que te tome. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? 1 hora a la semana. Te vas a tardar probablemente unos 2, 3 años, que no está mal, ¿eh? Si tú escribes probablemente unas 4 o 5 horas a la semana, es probable que puedas escribirlo en 1 año. Si tú escribes 2 horas diarias, vas a poder tener un libro en unos 4 meses en tus manos. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo le quieres invertir? Yo te voy a ayudar a través de un workshop semanal a que avance el libro, a que avance, a que no te atores, a que tengas la capacidad de resolver dudas rápidas de por qué no está avanzando tu libro, de cómo encontrar la información que necesitas, cómo estructurarla, cómo desarrollarla, qué hacer, ejercicios para que puedas continuar y no te detengas, no te tropieces. Esto es el Club del Escritor. Y finalmente el tercer workshop es cómo publicar. Son básicamente los pasos 6, 7, 8, 9 y 10 en el último workshop. Entonces vas a poder, a través de mi ayuda,
poder completar todo el proceso ya que tienes escrito tu libro. Cuando tu libro está escrito, en el Writing Coach está pensado. Cuando lo terminaste de escribir en el Club del Escritor y lo quieres publicar, entonces los 3 workshops hacen sentido por completo. ¿Necesitas el Club del Escritor? No todo mundo, porque mucha gente tiene la disciplina de sentarse y hacer las cosas. Pero lo que necesitas muchas veces es un mentor que te ayude a avanzar, 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 avanzar. Porque lo que necesitas es que sea eso un proceso efectivo. ¿Sí? Necesitas efectividad para poder desarrollarlo. ¿Cómo se están comportando estos 3 workshops? De esta forma. ¿Sí? Estamos hablando de que los pasos 1, 2, 3 y 4 están en The Writing Coach. Es un proceso de te comentaba, unas 8 semanas, 6, 8 semanas, en donde vas a poder tener todo tu libro perfectamente bien estructurado. Después escribir, corregir, en donde vas a poder tener todo el proceso para que lleves eso que planeaste a la realidad de tu libro y puedas escribirlo por completo. ¿Cuánto te puede tardar esto? Depende de cada persona. Puedes tardarte 2 meses en escribirlo, o 6 meses, o 12 meses. Si la llevas tranquila, puedes irte avanzando, 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 avanzando. Y finalmente el tercer workshop es publicar tu libro. ¿Cómo llevarlo a la publicación? Los 10 pasos están estructurados perfectamente bien y diseñados para que vayas avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco en la escritura y la publicación de tu libro. Así es que hay algo que es importante que te quiero comentar. Lo que estamos armando es, claro, puedes tomar un workshop u otro workshop. Son 3 workshops completamente distintos en donde vamos a estar trabajando. Sin embargo, a lo mejor ya tienes tú la idea, ya tienes tú el concepto, ya tienes la disciplina y eres un escritor maduro, por decirlo algo. Entonces la primera parte no la necesitas. Puedes empezar desde la segunda parte. O puedes simplemente pensar en publicar tu libro que ya escribiste hace cuánto tiempo y lo tienes ahí en un cajón guardado y no lo has publicado porque no se han dado las cosas. Puedes tomar uno, otro u otro por separado. O puedes tomarlos juntos en un proceso que hace mucho sentido a las personas que estamos empezando desde el inicio a escribir. Entonces, semanalmente vamos a tomar un proceso de escritura, como te lo comenté. Puedes subirte y bajarte cuando quieras, puedes pensar en esto lo necesito, esto no, puedes avanzar o puedes regresarte, puedes tomar las cosas, pero sobre todo lo importante es hacerlo con alguien, con un mentor que pueda ayudarte, con un coach que pueda ayudarte a estructurar los 3 pasos. ¿Qué sucede? ¿Y cuál es el problema del mundo hoy en día? Si hay un libro que deseas leer pero aún no se ha escrito, escríbelo, dice Toni Morrison. Y esto es muy cierto. A veces queremos mostrar todas las ideas que tenemos en la cabeza. Queremos escribir algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y simplemente estamos dejando pasar el tiempo y esperando a que alguien escriba el libro que queremos escribir. ¿Qué te puedo recomendar yo? Has tomado muchos cursos en tu vida, estoy seguro. Has tomado cursos sobre, lo comentaba desde un principio, sobre karate, sobre química, sobre física, sobre todas las materias escolares que puedas tomar. Tomaste clases de guitarra o de flauta o de danza. Tomaste clases de pintura. El problema es que nunca nos topamos con lo más básico que es la comunicación. Nunca tomamos un curso. No hay cursos de escritura. No hay forma sencilla de poder escribir. Para poder escribir, pensamos que hay que ir a la universidad y hay que tomar una carrera y hay que tomar una maestría. Yo estudié escritura creativa y esto me permitió entender cómo funciona la estructura de escribir. Pero lo que me faltó es lo que te estoy ofreciendo en este momento. Un proceso de escritura efectiva. Porque todos somos creativos de alguna forma. La escritura creativa te permite sacar de adentro lo que tú quieres contar. Pero lo que necesitas es un workshop de escritura efectiva. Que te sientes a escribir. Que te ayude a moverte cuando te atoras. Que te genere ideas, que puedas comentar ideas con otros participantes igual de novatos que tú,
que puedas subir tu nivel de escritura, pero sobre todo que te lleve a la publicación de tu historia, de tu libro, de tu biografía, de tu libro académico. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a otro nivel de donde estás en este momento. Todo esto es gracias a Azul Chiclamino Learning de Storytelling Institute. Así es que, si quieres más información, vete a azulchiclamino.com/tienda. Ahí está toda la información que necesitas para que empieces hoy mismo este workshop. Para que empieces a escribir y sobre todo para que termines de escribir. Si no empiezas hoy, ¿cuándo vas a poder escribir y publicar tu libro? Ya lo sabes. ¿Quieres hacerlo? Métete. Ándale. Vamos a escribir un libro tú y yo este año. Y va a ser fantástico.